Hola a todos, bienvenidos al canal de Cambisas. Mi nombre es Ederin Sandoval. Hoy nos acompaña nuestro consultor, el abogado Pedro Centeno, para tratar un tema bastante importante y que en las últimas semanas hemos tenido que abordar, digamos, de manera muy recurrente en nuestras asesorías, y es justamente todo lo relacionado a la residencia permanente por visa humanitaria. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, Edre, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, todo muy bien. Justamente quisimos abordar este tema el día de hoy porque sabemos en reuniones con el equipo que es uno de los temas que se ha tornado más frecuente en las asesorías. Entonces nos parece que es bastante importante y delicado a la vez, y es algo que deberíamos explicar un poquito más a fondo a nuestra comunidad. Sí, bueno, el tema de la visa humanitaria es un tema bastante importante, especialmente para aquellas personas que se encuentran ya en Canadá y se encuentran en una situación bastante desesperada, especialmente porque la mayoría de las personas no saben que existen estas opciones donde el gobierno canadiense los puede proteger basado en sus circunstancias excepcionales, ¿no? Entonces, existen este tipo de aplicaciones o categorías de residencia permanente que bueno, históricamente Canadá siendo uno de los países reconocidamente con más humanitarios del mundo, se pueden utilizar para ayudar a muchas personas que estén en este tipo de situaciones. Muy bien, entonces vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué es la solicitud de residencia permanente por razones humanitarias? Bueno, como se llama la solicitud, es un trámite de residencia permanente, es una de las categorías de residencia permanente para no profesionales, ¿ok? Usualmente Canadá, el gobierno canadiense divide las categorías de residencia permanente en dos, categorías económicas y las no económicas. Las categorías económicas son las categorías como todos los procesos de residencia permanente de Express Entry, las categorías para empresarios, las categorías de nominación provincial, categorías incluso de los programas pilotos rurales. También existen categorías no económicas. Estos incluyen las categorías de patrocinios familiares, como para parejas, hijos, padres y abuelos, como también la categoría de residencia permanente después de que una aplicación de refugio es aprobada, y también la categoría de Humanitarian Compassionate, lo que usualmente se abrevia como HIC o HNC, que es la categoría de residencia permanente por razones humanitarias. Esta categoría como repito, es una categoría de residencia permanente. Entonces, no es una categoría de visa temporal. Esto no está asociado a una visa de estudio o de trabajo o de visa de turista. Ahora, eso no quiere decir que si alguien está en Canadá como turista o como estudiante o con un permiso de trabajo, no puede aplicar a este tipo de aplicación. Sí se puede hacer. Pero es una aplicación de que el resultado final es el poder obtener una residencia permanente. Muy bien, ahora, ¿qué tipo de situaciones o circunstancias específicas se consideran válidas para aplicar bajo esta vía? Bueno, existen diferentes tipos de situaciones a las cuales se pueden utilizar para aplicar a esta categoría. En la mayoría de los casos tienen que ser situaciones donde la persona tiene un caso excepcional. ¿Y qué hablamos con excepcional? ¿Qué significa esa palabra? Eso quiere decir que esta persona, el aplicante, necesita quedarse en Canadá porque, repito, este tipo de categoría es para personas que ya se encuentran en Canadá, y estas personas necesitan quedarse en Canadá y no pueden volver a su país de residencia o su país de origen por razones excepcionales. Estas razones excepcionales pueden ser razones parecidas a lo que muchas personas habrán escuchado, por las cuales personas no pueden solicitar refugio. Puede ser porque porque tienen miedo de volver a su país por cuestiones políticas o de violencia o de acusaciones o por cuestiones de tortura, etcétera. Puede ser una de las razones. Puede ser entonces el miedo de regresar a su país. Esto es una de las condiciones principales. Y puede ser por razones médicas. No querer regresar a tu país porque tienes una condición médica que en tu país no va a ser tratada de la manera adecuada. ¿Ok? Entonces, yo he tenido varios clientes que tienen ciertas condiciones médicas, y no tienen que ser condiciones necesariamente de vida y muerte, pero tiene que igualmente ser condiciones que, por ejemplo, en el país de origen de la persona, no existe un tratamiento que es adecuado para poder tratar este tipo de enfermedad, o si lo existe, no es accesible económicamente. ¿Ok? Entonces, esto puede ser una de las condiciones. Otras condiciones pueden ser por situación actual de la persona dentro de Canadá. Esto incluye, por ejemplo, aquellas personas que son víctimas de acoso sexual, son víctimas de violencia doméstica, sea que esa situación la hayan tenido dentro de Canadá o en su país de origen también.
¿Ok? Entonces, estos son unos, y los ejemplos pueden ser más vastos también, pero estos son uno de los ejemplos principales por los cuales se puede solicitar este tipo de protección de parte del gobierno canadiense. Muy bien. ¿Y cuáles son los requisitos o documentos más importantes que deben presentar estos solicitantes? Bueno, mi recomendación para todo tipo de casos es que mientras mayor información y documentación se pueda demostrar, mejor, ¿ok? Pues se puede el caso presentar de una manera que tiene más como evidencias o más pruebas para comprobar y dar soporte o apoyar en la aplicación. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de alguien que es víctima de algo, entonces estamos hablando de documentación relacionada a o evidencia a lo que ha pasado a esta persona. Puede ser desde fotos, desde reportes de noticieros que hablen sobre una situación, especialmente si es un caso de violencia, especialmente si son víctimas de una organización que les puede perjudicar. En el caso de una persona con una situación médica, igualmente reportes médicos de la situación que tiene, reportes de cómo ese tipo de tratamiento en su país de origen no es accesible. Entonces, este tipo de documentación, tanto personal como reportes que aparezcan en las redes, y tienen que ser verídicos, ¿no? Entonces, no cualquier cosa que se coloca en las redes es verídico. Entonces, se tiene que hacer una investigación exhaustiva para asegurarnos que cualquier información que se presente se pueda verificar. Cuando Inmigración Canadá evalúe esta información, no sea porque fulanito, que es un influencer en las redes, lo dijo, sino porque vino de una fuente legítima que pueda dar esa información. Además de eso, bueno, documentación, una de las cuestiones que ve el gobierno canadiense también para este tipo de trámite es qué tan establecido está la persona en Canadá. Entonces, si la persona ya tiene en Canadá, ya tiene varios años, entonces si está trabajando, incluso si está trabajando sin estatus, si la persona no ha tenido estatus, si la persona no ha estado obteniendo ayuda de parte del gobierno como welfare. ¿Ok? Y en caso de familias, entonces el gobierno canadiense sí protege mucho, en los casos de la familia, a los niños, ¿no? Porque al final de los niños están de intermedio. Puede ser que los niños de esa familia o de ese aplicante, menores de 22 años de edad, que son todavía considerados dependientes, sean afectados directamente por una situación, pero leen de que uno de sus padres o sus dos padres estén afectados, entonces el gobierno quiere asegurarse que los niños tengan la protección necesaria que necesitan a tener una vida, una buena calidad de vida, y si es quedándose en Canadá, lo puedan hacer aquí. Muy bien, ahora te pregunto, personas que no han denunciado por miedo a seguir siendo agredidos, supongamos en su lugar de trabajo, por ejemplo, o que no denuncian porque tienen miedo a ser expulsados del país. En ese caso, ¿cómo harían? ¿Qué pruebas presentarían? Bueno, es típico que con muchas personas, y especialmente en casos donde el victimario no quiere denunciar algo por miedo a ser agredido o que haya una retribución sobre eso, es un caso muy típico. Entonces aquí hay que explicar al gobierno como parte del paquete de inmigración es el por qué la persona no hizo este tipo de denuncia anteriormente. Igualmente, algunas veces aquí recomendamos que se incluyan reportes psicológicos de la persona de cómo la persona por esta situación ha sido afectada psicológicamente también. Una de las cuestiones importantes que tú mencionas es si alguien que vino a Canadá con una visa de trabajo fue afectado aquí por su trabajo en Canadá, o sea, fue víctima de un acoso laboral o ha sido un trabajador vulnerable. Y es interesante que esto porque existen dos mecanismos que protegen a personas que los han traído a trabajar a Canadá y han sido víctimas de abuso laboral. Está el mecanismo de aplicar una visa de trabajo abierta, en que la persona más rápidamente pueda tener una visa de trabajo para que pueda trabajar en Canadá abiertamente, o sea, no con un permiso cerrado, sino en cualquier empresa, mientras el gobierno de Canadá hace una investigación sobre estos casos de abusos. Y también existe la visa humanitaria, que ya es la visa, como vamos a decir, el trámite de largo plazo, en que la persona también puede accionar para poder aplicar la residencia permanente, también como víctima del abuso que sufrió aquí en Canadá también. Muy bien, ¿y cuánto tiempo puede tardar este proceso? Y lo más importante, y la pregunta más importante que tienen todos, ¿qué probabilidades reales pueden tener
de ser positiva o afirmativa esta visa? Bueno, primero que todo, si estamos hablando del proceso de residencia permanente, actualmente ese tipo de proceso tiene un tiempo de procesamiento aproximado de 2 años, ¿ok? Y está dividido en dos etapas. La primera etapa, basado en mi experiencia, está tardando como 1 año en ser procesado y ya después de aprobada la primera etapa, entonces la persona puede aplicar una visa de trabajo, esperar ya trabajando mientras se completa la segunda etapa del proceso. En términos de, bueno, cuáles son los índices o las tasas de aprobación, eso en realidad va a depender mucho del caso. Si es un caso verídico, bien presentado, con la documentación bien presentada, entonces ahí la tasa de aprobación ciertamente va a ser una muy alta. Alguien puede tener un caso que sea legítimo y verídico, pero si ese caso no se presenta bien, incluso si la persona en realidad es víctima de un caso de abuso o de un caso donde en realidad tiene miedo de que si vuelve a su país algo malo le vaya a pasar, si no se presenta bien ese caso, no van a aprobar la aplicación, ¿no? Entonces, aquí esto es un proceso de tramitación correcta, completa, y tiene que estar preparada la persona a presentar la documentación, información adicional, si es necesario en el transcurso del caso. Ahora, sabemos que el programa de patrocinio de padres, el gobierno no lo ha abierto desde hace varios años. ¿Qué pasa si hay una persona que está dentro de Canadá y necesita tener a sus padres con ellos en el país? ¿Hay alguna opción para ellos a través de este tipo de visa, considerando que son padres, probablemente personas mayores y se encuentran en otro país? La única estipulación que tiene oficialmente el gobierno es para este tipo de situaciones, con la situación prácticamente la suspensión por los momentos del trámite de patrocinios de padres, es que las personas pueden solicitar una visa temporal, que le llaman supervisa, que permite que los padres se puedan quedar en Canadá continuamente por más de 1 año, sin tener que salir con la limitación que tiene una visa de turista normal cada 6 meses. Pero ¿qué pasa? Que hay situaciones extraordinarias donde una persona que tiene a sus padres aquí de manera temporal necesita que sus padres se queden aquí en el país, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, no quiere que sus padres vuelvan a su país de origen, porque tal vez en su país de origen no van a tener los cuidados necesarios para sus padres, porque tal vez en el país de origen ya no hay otros familiares que quedaron para que cuiden de los padres, porque tal vez esta persona aquí tiene ya hijos y quiere que sus padres también se queden y cuiden a sus nietos prácticamente. Entonces existen varias circunstancias por las cuales una persona por motivos extraordinarios puede solicitar que el gobierno tramite una visa de residencia permanente humanitaria para los padres, porque el mismo gobierno no está permitiendo y no lo ha hecho desde varios años, el que padres puedan ser patrocinados. ¿Ok? Entonces hay una barrera, hay una barrera que el gobierno está colocando. Entonces tendría que ver otra solución a esa barrera que está colocando. Y la visa humanitaria puede ser una muy buena solución con eso. Ya lo hemos realizado con varios clientes. Y lo interesante de este trámite es que hemos tenido varios casos de clientes que aplican la visa humanitaria para sus padres y ha sido aprobada en 2 años, como clientes que aplicaron anteriormente a una visa de patrocinio de padres y ese trámite ha tardado 4 años. Entonces, la visa humanitaria no solamente es una opción y un mecanismo que se puede utilizar para patrocinar a los padres, pero incluso un mecanismo y un proceso más rápido que el trámite normal de patrocinio de padres. Ok, bueno, interesante entonces saber esta información. Recuerden, si ustedes están pasando por alguna de las situaciones mencionadas durante este video, tanto por miedo de volver a su país de origen como algo que les esté pasando dentro de Canadá, sepan que tienen esta opción también para poder optar por la residencia permanente y si desean ayuda, con muchísimo gusto nosotros podemos brindarles esa asesoría. Pedro, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.